Hola amigos de La Travesía, en este momento tenemos un invitado muy especial, él es Ernesto Pazmiño Chávez, él es candidato para asambleísta. Cuéntame Ernesto, ¿cuál es tu hobby? ¿A qué te dedicas tú? Háblame un poquito más de ti. Hola Violeta, gracias. Claro que sí. Bueno, Ernesto Pazmiño le gusta el deporte. Me gusta hacer bicicleta, me gusta jugar fútbol, boli, el ecuavoli me gusta muchísimo. Es un deporte muy ecuatoriano. Ahorita estoy un poco en para, no solo por la campaña, sino porque tuve una operación de rodilla en enero y es una aplicación un poco complicada, pero estoy ya recuperando. Pero básicamente el fútbol es mi pasión, pero practico bicicleta, como te manifestaba. Háblame un poquito de cómo iniciaste tú en tu carrera profesional. Claro, eh, yo inicio mis estudios de colegio en el Colegio de Liga, ahí me gradué. De hecho, ahí fue donde yo compaginé el gusto por el deporte, porque en el Colegio de Liga fue donde yo pude formar parte de las formativas de Liga Deportiva Universitaria, la sub-17, y ahí fue donde me gradué. Después de eso yo estudié Derecho, inicié a estudiar Derecho en la Universidad Central. Siempre formé parte de las directivas, de los consejos estudiantiles. Fue un poco la afinidad política que yo manejé desde esos inicios, por lo cual tuve algunos problemas, de hecho, con los de ese entonces MPD, porque todos sabemos cómo manejó ese partido político en la universidad pública, sobre todo la Universidad Central. Entonces tuve unos inconvenientes con ellos, políticos, y ellos extraviaron mi carpeta, mi documentación, fue como que yo nunca hubiera estudiado. Entonces yo tuve un momento de desazón en esa época y salí del país. Yo salí del país a trabajar en Estados Unidos por 3 años. Más o menos esto, ¿hace qué tiempo sucedió? Eso fue más o menos hace unos 15 años. Hace unos 15 años. Luego regresé al país y estudié turismo y protección ambiental en la UTE. Y después de eso yo retomé mis estudios de Derecho, porque esa es mi pasión, la verdad. Entonces yo estoy ahora próximo a obtener ya mi título y estoy estudiando paralelamente Ciencias Políticas de Administración Pública. Pero en el camino también yo tuve la oportunidad de realizar varios cursos relacionados con el derecho también. Yo hice cursos de probatoria oral en materia penal en Medellín, Colombia. Hice un curso también en Buenos Aires sobre Derecho Internacional de Fútbol. Hice un curso en la American University también sobre Derechos Humanos, que esa es una de las áreas en las que yo me dedico. Y también saqué aquí en Ecuador la certificación de mediador, el tema de mediación y solución de conflictos. Sin lugar a duda, te estás preparando para asumir con responsabilidad este reto, sobre todo en el ámbito de la Asamblea Nacional. Eh, Cuéntame un poquito, ¿en qué momento te animas a tomar esta decisión? Claro que sí. Mira, Violeta, yo vengo trabajando en el sector público desde el año 2007, más o menos. Yo empecé a trabajar en la Procuraduría General del Estado como asistente, luego fui asesor y luego trabajé en la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Ahí trabajé en la Procuraduría orgullosamente 10 años de mi vida. Ahí fueron mis primeros inicios en el sector público. Después de eso yo fui a trabajar en el Ministerio de Relaciones eh, Exteriores y Movilidad Humana, también en el área de la Dirección de Derechos Humanos. Entonces ahí fue un paso también importante y después de eso yo me uní al equipo asesor en la Asamblea Nacional. En el primer periodo más negro que yo lo llamo para la Asamblea, que fue en el 2017, cuando todos recordarán tuvimos el mal recordado Trujillato.
Ujú. En esa época yo formé parte del equipo asesor y estuve trabajando con el asambleísta Carlos Viteri Huelinga en esa época, un gran amigo, un gran político que ahora está como consecuencia de la persecución política Ujú. exiliado, vive en México con su familia. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar en sí, o sea, todo el trabajo que se va a realizar desde la Asamblea? Sí, mira, las propuestas son varias, son muchas, y de hecho no, aquí no tenemos que inventar el agua tibia. Nosotros, las personas que ya venimos trabajando desde adentro de la asamblea, conocemos las dinámicas de la asamblea, conocemos Ujú. cómo funciona y también conocemos cuáles son las falencias. Una de las falencias que yo he palpado directamente desde el trabajo interior en la asamblea y que ahora lo he palpado en la campaña, con la gente, con los dirigentes de los barrios, con los dirigentes de las ligas barriales, con los dirigentes de las comunidades, etcétera, es esa lejanía que tiene el asambleísta con la gente, con el pueblo. Ujú. El reclamo que se manifiesta en Así reiteradas es. ocasiones es que el asambleísta llega a la asamblea y se encierra en una burbuja por poco y es inalcanzable. Así es. Entonces, una de nuestras propuestas como lista, porque yo formo parte de una lista, como te Así había es. manifestado, soy parte de la lista del Distrito Centro Sur, Ujú. encabezada por Franklin Samaniego, mi compañera Yajaira Urresta, que fue una de las ex asambleístas destituidas, mi persona, Janet Vallejo y César Hualpa. Con mis compañeros nosotros hemos planteado la iniciativa de generar una política de puertas abiertas y que no sea un cliché, que no sea una propuesta mera de campaña, sino que sea una realidad. ¿Y cómo vamos a hacer que eso sea realidad? Es estableciendo procesos de ciudadanización de la Asamblea Nacional. Ujú. ¿Cómo? Nosotros lo que planteamos, que ya se lo hizo, Franklin ya lo hizo cuando fue el asambleísta. Nosotros abrimos las puertas en los días en los que el Pleno no sesione y llamamos a comunidades, a grupos sociales, a dirigentes, a las diferentes organizaciones sociales que estén interesadas en la dinámica legislativa y que sobre todo estén interesadas en ciertos aspectos específicos de desarrollo de iniciativas para sus sectores. Así Los es. sentamos en el pleno de la Asamblea o en nuestras comisiones y con ellos desarrollamos el ejercicio de legislación, el ejercicio parlamentario, para que ellos sean copartícipes. Ellos deben ser nuestros colegisladores desde la ciudadanía. Entonces nosotros planteamos eso y para mejorar con eso, a partir de eso, mejor dicho, la posición que tiene la Asamblea respecto de la gente y que es para mí es súper grave y yo lo vengo palpando desde que trabajo adentro. Entonces, una de mis propuestas es justamente democratizar, hacer unos despachos de puertas abiertas. Y eso es lo que yo he venido proponiendo y conversando con las vecinas y vecinos en todos nuestros recorridos. En realidad muy interesante. Eso haría que la Asamblea en realidad escuche las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía. Ahora, un punto muy importante que yo pienso que preocupa a mayor parte del país, que es el tema de la seguridad. Es ya una situación que prácticamente se ha salido de las manos. Díganme, ¿cómo ustedes como lista, como partido, cómo aportarían para mejorar esta situación tan preocupante? Claro que sí. Sin lugar a dudas, la seguridad es un tema que nos afecta a todos. Así Ahora, es. yo creo que no hay un solo rincón del país que no se siente inseguro. Ninguno de los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos como sociedad podemos decir que tenemos ahora la tranquilidad para salir a desarrollarnos como personas, como profesionales, sin el miedo de que nos asalten, de que nos roben. Tú Ujú. mismo me imagino que sales de tu casa con el, como se dice vulgarmente, con el amén en la boca Así es. y nuestros hijos igual cuando salen al colegio, tenemos esa preocupación. Entonces, uno de los ejes, de los tres ejes fundamentales que tenemos dentro del proyecto de la Revolución Ciudadana es la seguridad. El segundo eje es el trabajo y el tercero es el bienestar. Se han planteado esos ejes porque todos son concatenados. Uno Así no es. puede convivir sin el otro. La seguridad es el principal, porque sin Ujú. seguridad nosotros no podemos generar las condiciones para un trabajo, para progreso, para producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos para la seguridad? Es fácil. Nosotros tenemos que hacer devolverle al país la institucionalidad que destrozaron porque el país tenía institucionalidad encargada específicamente en los temas de seguridad. Cuando pasó la traición de Lenín Moreno en el 2017, lo primero que hicieron fue desmantelar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué pasó con eso? Empezamos a tener un descalabro en el sistema de rehabilitación social. Y eso fue a consecuencia de que el ente rector
de manejar la rehabilitación social del país era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tuvimos las masacres lamentables que tuvimos, hasta la semana anterior en Esmeraldas tuvimos que ver espantosas imágenes en las redes sociales respecto de esos asuntos. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer nuevamente esas instituciones, las subsecretarías, la Secretaría de Drogas, en fin. El eje fundamental también es fortalecer nuevamente a la policía. Nuestra policía también ha sido desmantelada, también ha sido maltratada. Nosotros no podemos concebir como ciudadanos, mucho menos como partido político ahora, que la policía, que es la encargada de manejar la seguridad, de precautelar la seguridad de la ciudadanía, tenga que estarse turnando el uso de armas entre compañeros, tenga que estar empujando patrulleros, tenga que estar pasando el sombrero entre las personas del barrio para que les ayuden a comprar un colchón, para que les den gasolina para los patrulleros. Nosotros teníamos UPCs, VCs en todos los barrios y los sitios estratégicos para justamente el control de la criminalidad. Todo eso fue destruido. Lo que nosotros tenemos que hacer es devolverle esa institucionalidad, porque solamente a través de la institucionalidad es que el Estado puede generar las políticas públicas encaminadas a recuperar la senda de la seguridad y de la paz. Uno de los temas también muy importantes, y yo pienso que eso ha afectado muchísimo últimamente a los jóvenes que no tienen acceso a la educación. ¿Cómo podrían ustedes ayudar, aportar de alguna manera para que ya esta situación, que es muy lamentable, se termine? Y bueno, esa pregunta me encanta, porque de hecho esa es una buena noticia que nosotros tenemos, sobre todo para nuestro distrito, al que represento, para el sur de Quito. Nosotros ya no va a dejar de ser una propuesta. Ya se la hizo en la campaña anterior, Andrés Arauz ya lo propuso, pero lamentablemente no pudimos llegar a ser gobierno y no se la pudo poner en práctica. Pero ahora existe el compromiso inclaudicable de parte de Luisa y de Andrés para la creación de la Universidad del Sur. Esa Universidad del Sur, que va a estar ubicada en Chillo Gallo, en el centro del sur, en la parte medular del sur, va a descongestionar muchísimo varios aspectos. Primero, el tema es de movilidad, porque tenemos más de 10.000 estudiantes del sur de Quito que se tienen que movilizar hacia las universidades del norte, hacia la Universidad Central. Y esos 10.000 estudiantes van a poder quedarse en el sur. ¿Ya? Y esa universidad además va a tener las características de las universidades que se han generado en la Revolución Ciudadana: pública, gratuita y de calidad. Entonces, nosotros siempre, la educación ha sido un pilar fundamental del proyecto, y ahora lo que vamos a hacer es justamente devolver esa institucionalidad, porque también es una institucionalidad la de la educación, a través del fortalecimiento de las políticas para que el Ministerio de Educación Pública otra vez pueda brindar ese tratamiento que necesitan las escuelas del milenio, las escuelas réplicas y todos los centros de universidad, de estudio, para que haya más acceso libre y gratuito para los ciudadanos. Sobre todo que se facilite el acceso a la universidad y que no se complique con tantas pruebas que en realidad lo único que hacen es entorpecer este proceso. Un ámbito también muy importante, yo pienso que sí es necesario tratarlo, sobre el tema de la salud. Hemos visto en nuestros hospitales que, bueno, que eran totalmente modernos y muy bien equipados con medicinas, ahora totalmente desmantelados, sin mantenimiento, pero sobre todo desabastecidos, sin medicina. Coménteme cuál es su proyecto, sobre todo en este ámbito. Claro que sí. El proyecto tiene que ser integral. Nosotros como asambleístas tenemos solamente dos roles fundamentales: es el de fiscalizar y el de legislar. A través de la legislación nosotros lo que tenemos y vamos a hacer es hacer el seguimiento que tiene que realizarse a las leyes que ya fueron aprobadas en materia de salud, y hacer el seguimiento para que con el Ejecutivo, que nosotros sabemos que va a ser Luisa González y Andrés Arauz, se generen y se presenten de manera inmediata los reglamentos, porque el Ejecutivo es el encargado de preparar los reglamentos para la puesta en práctica de todas esas leyes. Y segundo, en el ámbito más importante, que es la fiscalización. Las y los asambleístas nosotros tenemos que generar unos procesos de fiscalización súper fuertes y súper estrictos a todo aquello que dejaron destruido. ¿Por qué? Porque las autoridades son las encargadas. El ministro de Salud,
La propia presidencia, las subsecretarías, las direcciones provinciales de salud, todas se supone que deberían trabajar como un engranaje que funcione, para que así funcione el Estado. Pero vemos que no ha sido así, por eso no podemos encontrar. Tenemos nosotros, en el sur de Quito mismo, tenemos el hospital del IES Quito Sur, que es un hospital enorme, es hermoso, pero no tiene médicos. Así es. Pero no tiene un paracetamol. Nosotros ayer estuvimos visitando allá y hay gente en el parqueadero esperando por citas por más de 3 y 4 meses. Eso no tiene otra respuesta que la ineptitud de personas que no saben de lo que se trata la administración pública. Entonces nosotros desde la fiscalización vamos a ir justamente a revisar y a exigir a través del control político que las autoridades den respuestas a todo lo que dejaron de hacer, porque también la responsabilidad no es solo por acción, tú sabes, Violeta, es por omisión. Así es. Bueno, qué importante para la ciudadanía meditar el voto, saber escoger bien a nuestros gobernantes, pero sobre todo también hacer un análisis y escuchar cada propuesta de todos nuestros candidatos. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía, sobre todo en este tema, en todas las propuestas que ustedes tienen? Bueno, gracias Violeta, primero por la entrevista, por el espacio. Mi mensaje sería simplemente lo que yo estoy diciendo en todos y cada uno de nuestros recorridos. Yo no les pido que voten por mí, yo les pido que voten pensando en nuestras familias, pensando en sus familias, pensando en el futuro que queremos. El ejercicio que tenemos que hacer nosotros es básico, es fundamental, es acordarnos cuándo estábamos mejor, cuándo teníamos seguridad, cuándo teníamos educación, cuándo teníamos salud de calidad. En ese sentido, nosotros lo que pedimos es un ejercicio de corresponsabilidad para que nosotros como autoridades, de llegar a hacerlo con el voto popular, podamos trabajar conjuntamente con ustedes para ese anhelo que tenemos todos, que no es un cliché, no es un eslogan de campaña. El recuperar la patria es el anhelo que tenemos todas y todos en estos momentos en los que destrozaron todo lo que teníamos sembrado para un futuro prometedor. Así que, como decía Violeta, hay que meditar el voto, nosotros les acompañamos, les pedimos que nos acompañen en este proceso porque nosotros no les vamos a defraudar. Estamos aquí y vamos a seguir con ustedes. Agradecemos mucho la presencia del candidato asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez. Muchísimas gracias, amigos, y continuamos con ustedes con más del Cuarto de Guerra.